Regiones conectadas a través de un dial. A partir de este momento, Óscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Valeria Santos, Gonzalo Lázari y Camila Zuluaga analizan y debaten el tema del día. El tema del día. Colombia está al aire. 12 del día, 16 minutos. Seguimos conectados con ustedes aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Y vamos a hablar de nuestro tema del día, que pues ha sido el tema del año pasado también, y es la pandemia y el coronavirus. El país está afrontando el peor momento de la pandemia y parece una esquizofrenia porque en momentos en donde estamos enfrentando la situación más difícil de la pandemia es donde tenemos medidas mucho más relajadas alrededor de ella. Pero María Camila Castro, que es periodista del servicio informativo de Blue Radio, antes de empezar con nuestros invitados, quiero que usted nos diga cuál es el panorama del coronavirus y de la pandemia actualmente en Colombia. Bueno, Camila, oyentes, iniciamos dándole a los oyentes las últimas cifras de COVID-19 en el país. Ayer se registraron 23.177 casos nuevos. Bogotá lideró ese listado con 7.613, le siguió Cundinamarca con 3.160 y Antioquia con 1.492. Respecto a fallecidos, fueron 492 fallecimientos. Bogotá registró 131, le siguió Antioquia con 59 y Santander y Cundinamarca con 38. Con estos casos, Colombia llegó a 3.406.000 casos totales de COVID-19. En casos activos, esta cifra es importante, son 137.000. Muertes, tenemos 88.774 y recuperados son más de 3.169.000. Pero hablemos también de vacunación, Camila. Según el último reporte del Ministerio de Salud, se han aplicado 10.092.000 dosis y son 3.293.247 los colombianos que ya tienen el esquema completo de la vacuna contra el COVID-19. Pero hablemos ahora esto respecto a la noticia que ayer dio el Ministerio del Interior con la reapertura de algunos sitios de entretenimiento en los países. Estas reaperturas se podrán hacer respecto a la ocupación UCI en cada departamento. Tengo el top 5, Meta, 99.49% en ocupación UCI, Casanare, 98.36%, Bogotá, 95.47%, Boyacá, 94.66% y Antioquia tiene el 94.21% de ocupación UCI. María Camila, muchas gracias por ese recorrido sobre la situación del país en torno al COVID-19, las unidades de cuidados intensivos, la vacunación y demás. En la última semana, Colombia ha sido uno de los 4 países del mundo con mayor índice de contagios y de muertes en torno al COVID-19. Y por eso invitamos a varias personas que están en el sector salud para que nos expliquen ¿en qué estamos de la pandemia? Fabián Rosas es presidente de ASEM, que es la Asociación Colombiana de Especialistas de Urgencias y Emergencias. Doctor Rosas, bienvenido. Gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. Camila, muy buenos días y buenos días a toda la mesa de trabajo. Mire, cuando empezó la pandemia que teníamos 200 contagios, 300 contagios, el país estaba supremamente alarmado. Hablábamos con ustedes, los médicos, les preguntábamos cómo estaban. En ese momento que había 200 contagios. Hoy tenemos casi que un promedio de 21.000 a 25.000 contagios diarios y pareciera que a la gente o incluso a nosotros se nos hubiera olvidado la pandemia. ¿Cómo están? ¿Cómo están en estos momentos en las unidades de cuidados intensivos ustedes los médicos, donde realmente sí estamos en un momento muy crítico y no cuando teníamos 200 contagiados al principio de la pandemia en el 2020? Camila, creo que eso es una cadena de atención, es un proceso de atención y el proceso inicia en atención prehospitalaria. Todo el personal de salud que atiende a los pacientes en sus ambulancias, los direcciona a los servicios de urgencias, de donde está la primera línea, los emergenciólogos, con todo el personal de urgencia, enfermería, terapia, para poder atender a estos pacientes. Hemos encontrado, bien, como decías, una dinámica de acuerdo al volumen que se ha venido presentando en el transcurso de este ya año larguito que venimos pasando con la pandemia, y todas las estrategias que se han generado desde las instituciones, desde el gobierno, para poderle hacer frente, pero estas estrategias han sido insuficientes. De acuerdo al volumen que estamos teniendo, más de 25.000 nuevos contagios, de 540 fallecidos en los últimos días,
con las unidades de cuidado intensivo a tope, en más de 98% en Bogotá y más del 95% en otras regiones del país. La presión que se está generando de ahí para abajo. Las unidades de cuidado intensivo tienen unas camas de tope que llegan, pero los pacientes siguen llegando a los servicios de urgencias y es ahí, en la presión que estamos teniendo. Pero ahí yo le pregunto, doctor Rosas, la presión que están teniendo. Cuando empezó esta pandemia hace 1 año y medio, teníamos las imágenes fatales de lo que sucedió en España y en Italia, donde la gente estaba falleciendo en las salas de espera, donde las unidades de cuidados intensivos estaban completamente colapsados, y por eso aquí en América Latina tomamos la decisión de cerrar para que eso no nos fuera a pasar. Por eso empezamos confinamientos estrictos, incluso tan solo con 200 contagios. Ese temor de que pudiera suceder eso de pacientes fallecidos esperando una cama UCI, ¿se está materializando hoy en Colombia 1 año y medio después? En este momento tenemos Bogotá, más o menos 140 pacientes actuados con ventilación mecánica en los servicios de urgencia. Sin contar los pacientes que siguen llegando que tienen requerimiento ventilación mecánica en el cual no hay más ventiladores. Entonces, es un panorama difícil, es un panorama en el cual los médicos que estamos trabajando en los servicios de urgencias, tenemos que estar enfrentados todos los días, poder hablar con familiares y decirles, estamos haciendo todo lo posible, estamos haciendo lo mejor posible los recursos que tenemos. No tenemos recursos como ventiladores, no, como camas de unidades de cuidado intensivo que ya están a tope. Entonces es un cuello de botella, pero pueden expandir más. No tenemos cómo. Ya creo que esto ya es y como siempre lo he dicho, es una responsabilidad compartida entre el gobierno, el personal de salud, más que toda la comunidad. Pues permítame saludar a Carlos Daguer, que es el director del Comité de Aseguramiento de Salud de la ANDI, pero el señor Daguer acaba de salir del Ministerio de Salud y estuvo durante todo el 2020 en el ministerio, pues tomando decisiones y aplicando medidas para poder frenar la pandemia. Doctor Daguer, bienvenido. Camila, Ana Cristina, Oscar, a todos ustedes, muchas gracias por la invitación, es muy grato estar acá. Bueno, en estos momentos lo que nos narra el doctor Rosas, pues es aterrador. Si nos lo hubiera narrado en junio del año pasado, todo el mundo estaría jalándose el pelo y supremamente angustiado. Lo que pasa es que la fatiga de la pandemia, pues ya tiene a todo el mundo diciendo el coronavirus ya no existe. Pero ¿cómo se explica uno que hace 1 año, cuando teníamos 200 contagios, estábamos en cuarentena, y ahorita, doctor Daguer, que tenemos 25,000 al día y las UCI casi que a tope, estamos en reapertura? ¿Cómo se explica esa contradicción? Camila, las decisiones que fueron tomadas en marzo del año pasado respondían a unos altísimos niveles de incertidumbre respecto al comportamiento del virus. Eso nos llevó a una cuarentena. Y nos llevó posteriormente a ese primer pico de finales de agosto del 2020, y a partir de ese momento tuvimos un descenso significativo. La meseta fue de aproximadamente 100 días entre septiembre y diciembre, y no estaba entre los planes. Había en ese momento la sospecha de que ya el país había alcanzado de manera muy lenta la inmunidad de rebaño. Sin embargo, tenemos el relajamiento de diciembre, que nos lleva aquí estamos en un escenario de incertidumbre, y es necesario enfatizar eso, ¿no? Nadie sabía cómo se iba a comportar el virus. Empiezan a aparecer nuevas variantes del virus. La fatiga y las festividades de fin de año nos llevan a ese segundo pico. Y ahora yo creo que ya llegamos a un nivel yo creo que socialmente de resignación frente al virus. La gente no es que esté mal informada sobre las medidas de prevención, sobre el uso del tapabocas, sobre el distanciamiento. La comunidad tiene clarísimo cómo se previene el virus, pero yo creo que ya como resultado de esa fatiga hay un relajamiento frente a esas medidas y una mayor asunción de los riesgos que genera el coronavirus. Eventualmente cada día estamos siendo como sociedad más inconscientes de la letalidad del virus y estamos resignándonos más a esa realidad. Lastimosamente, no obstante, sí quiero destacar que el sistema de salud, en medio de una dificultad, en medio de tanta presión en la atención, en medio de la escasez de insumos ocasionada primero por la excesiva demanda y también pues por las dificultades sociales que tenemos en este momento. Hay una gran presión sobre la vigilancia epidemiológica, tenemos una gran presión sobre la vacunación,
y un elemento que casi no se ha contemplado, la gran presión financiera que enfrenta el sistema. A pesar de esta dificultad, creo que aún tenemos un sistema de salud que ha respondido. Claro, sin duda, pero déjeme, yo le pregunto, usted dice, en ese momento el año pasado estábamos enfrentando una incertidumbre, no sabíamos cómo se comportaba el virus, tuvimos uno de los confinamientos más largos del mundo en Colombia. Teníamos una situación económica muy compleja, tanto que una de las variables que tiene a la gente hoy en ese estallido social es la situación económica tan difícil que se está viviendo. Gente encerrada durante un año, jóvenes sin poder ir a estudiar, todo eso por cuenta de medidas que tomaron funcionarios públicos, entre otras desde el Ministerio de Salud. Y hoy Colombia, a pesar de todo eso, pues terminó además siendo uno de los peores países en el manejo de la pandemia. Es que hoy estamos con la India, en donde se está muriendo la gente por montón. Estamos con India, con Brasil y con Argentina. ¿Eso cómo lo podemos explicar? Pues las decisiones que tomó Colombia no fueron significativamente distintas a los países de la región, Camila. Recuerde que Colombia aplicó un principio de precaución al ordenar el aislamiento preventivo obligatorio. En ese momento, lo que digo, había una gran incertidumbre sobre el comportamiento del virus. Y si lo miramos y si nos remontamos a esos meses iniciales, recuerde que desde la comunidad médica había también una muy fuerte presión para que la población se mantuviera encerrada. De hecho, fue en ese momento que el ministro Fernando Ruiz empezó a motivar un debate acerca de ese tema que llamamos los determinantes sociales, justamente pensando en el riesgo de salud mental y el riesgo financiero que estaba significando la pandemia para la población. En ese momento, como le digo, fue una decisión basada en la incertidumbre y ante el desconocimiento era prudente obrar con cautela. Lastimosamente eso provocó una gran fatiga y llegamos a diciembre cansados y llegamos a este mes con unas dificultades financieras, las familias con unas dificultades financieras muy grandes que han provocado este estallido y que ha redundado en el aumento de casos y tristemente en el aumento de muertes. Pero las decisiones hay que verlas en el contexto en que se tomaron, Camila. Creo que es la invitación a recordar esos elementos. Doctor Rosas, yo quiero preguntarle cuál es el estado actual del ánimo de los equipos médicos que están todos los días esforzándose pues para que los pacientes que entran a UCI salgan y puedan sobrevivir. Y se lo pregunto porque pues evidentemente ellos no han parado, llevan 2 años trabajando todos los días, 24 horas, es decir, exhaustos, dando todo su esfuerzo, y cuando miran afuera pues ven un paro, personas en la calle, medidas de relajamiento, y básicamente pues perciben un país que ya pasó la página del COVID. ¿Cuál es el estado de ánimo de las personas que están todos los días en la primera línea batallando contra esta enfermedad? Valeria, por esa pregunta, porque es muy importante estado de salud mental, físico, emocional. El personal de salud está cansado. Aún así, seguimos dando lo mejor. Sí, tenemos los recursos que tenemos, proporcionarles la mejor atención. Pero creo que, y hay un estudio que salió publicado hace poco, donde cerca del 40% del personal de salud o más, una afectación emocional secundaria de la pandemia. Un contexto, y no es por ser alarmista, sino es la realidad. ¿Cómo quiero explicar a cualquier personal de salud? Es de hablar con una familia y decirle, estamos haciendo todo lo posible, pero no tenemos ventiladores. Es posible que su familiar vaya a fallecer. Llegar a la casa, quitarnos ese disfraz. Yo tengo, doctor Rosas, voy a mejorar su llamada, porque yo sé que lo que nos está diciendo es, pues lo acongoja a uno de manera significativa de entender e imaginar la realidad de los médicos en este momento en las unidades de cuidados intensivos en el peor momento de la pandemia, que pareciera que se nos hubieran olvidado los muertos. Fabián Barón es neumólogo intensivista y jefe de unidades de cuidados intensivos de la Fundación Cardioinfantil y de la Fundación Neumológica. Y le voy a hacer esa misma pregunta que le hizo mi compañera Valeria al doctor Rosas. Doctor Barón, bienvenido. Gracias por estar con nosotros aquí en Mañanas Blue.
Hola, buenas tardes, gracias a ustedes por la invitación. ¿Cómo están de ánimo, doctor Barón? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo están los médicos de ánimo después de 1 año y medio de pandemia, pero además en el peor momento de la misma, a puertas de la reactivación económica? Bueno, llevamos más de 1 año, como tú lo dices, en este proceso, primer pico, segundo pico, nadie esperó que llegara ese segundo pico de esa manera como llegó, y después este tercer, cuarto pico, que ha superado cualquier expectativa y ya ha vuelto imprevisible cualquier expectativa real respecto a lo que viene. Probablemente si nos ubicáramos hace 2 meses, pensábamos que en esta semana ya estaríamos otra vez en los niveles valle que tuvimos en algún momento, pero no es así. Estamos en unos números muy altos, nunca vistos, y obviamente viene la presión sobre las unidades de cuidado intensivo y sobre los servicios de urgencias en responder, ampliar los servicios en su máxima capacidad. Creo que las instituciones hoy están al tope, no solamente al tope de ocupación, sino al tope de expansión, que es lo más preocupante. Ya a mí me sorprende cada día cómo la Secretaría de Salud logra abrir unas pocas camas más cada día y cada día, manteniendo la posibilidad de ubicar pacientes, pero yo creo que el recurso humano que hay detrás de esos números de camas pues es el mismo, porque el recurso humano entrenado para manejar este grupo de pacientes pues es limitado, y obviamente pues ni Colombia ni ningún país del mundo estaba preparado para un incremento tan marcado en este número de pacientes. ¿Eso a qué nos lleva? A que obviamente si tenemos que trabajar más, ampliar los horarios en una condición emocional difícil, creo que hay algo bueno dentro de todo esto y es la vacunación. Si ustedes ven, el personal de salud en este último pico no ha sido tan afectado, estamos en casi que números de 0 en este momento de la población asistencial o que trabaja en primera línea con este tipo de infección, pero esa sobrecarga emocional, creo yo más aún que la sobrecarga laboral, ha llevado a diversos problemas a todo nivel, el nivel de grupos de enfermería, grupos de terapia, grupos médicos, pero también a los grupos administrativos y los grupos logísticos que están alrededor de las unidades y los servicios de urgencias. La disponibilidad de medicamentos cada vez es más limitada, la disponibilidad de algunos insumos también se ha limitado y que se ha complicado aún más por la condición social que estamos viviendo en este momento. Entonces, cuando hemos llevado más de 1 año dando recomendaciones de cómo actuar, de cómo cuidarnos, y vemos lo que está pasando en este momento, donde las aglomeraciones probablemente se convierten en un foco adicional a todo lo que sucede, pues creo que además emocionalmente el personal que está en primera línea empieza a preguntarse, bueno, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué más podemos hacer? Yo creo que, aunque la situación es muy compleja, lo que debemos buscar son alternativas. Y yo creo que la única alternativa real que tenemos en este momento, yo creo que nadie está pensando en una cuarentena, nadie puede pensar en un cierre nuevamente de la ciudad o del país, pero lo que tenemos que hacer es llamar a la comunidad, a la sociedad, a cada uno de nosotros, a que la única manera de salir de esto es el autocuidado. Sí. Sabemos cómo hacerlo, y si el autocuidado no empieza en cada uno de nuestros hogares, casas, sitios de trabajo, definitivamente estos números se van a mantener. Ahora, estos números tan altos que estamos viendo la semana anterior y esta semana, va a tener un impacto en mortalidad en 2 semanas, o sea, vamos a llegar a los 600 muertos, no puede ser si tenemos en nuestras manos la posibilidad de evitarlo. Sí, doctor Barón, pero usted ya lo mencionó, las aglomeraciones que hemos visto en el marco del paro nacional, ¿esas aglomeraciones van a tener consecuencias para qué fecha? ¿Ustedes esperan que las unidades de cuidados intensivos colapsen, que lleguen a una ocupación del 100%? ¿Cuándo veremos un impacto real de la situación hoy en las calles y de los contagios que surgen de esas aglomeraciones? Yo creo que ese relajamiento que ha habido en las medidas de autocuidado, no solamente en esa condición de aglomeraciones, sino en todos los escenarios, es lo que estamos evaluando en este momento. Si uno revisa los datos de hace 2 meses, lo que la perspectiva que teníamos para esta semana era ya estar en unos números muchísimo menores a los que tenemos. Por tanto, ya lo estamos viendo. Y lo estamos viendo al nivel de que, aunque decimos que las unidades de cuidado intensivo están entre el 94, 95, 96% de ocupación, si a esos porcentajes le sumamos el número de pacientes que están en los servicios de urgencias en ventilación, pendiente de una remisión o ubicación, pues obviamente estaremos sobre la capacidad que tenemos en las diferentes instituciones hospitalarias de mantener ese grupo de pacientes. Entonces, realmente la situación es alarmante por eso, porque si seguimos manteniendo esos números en un grupo de pacientes que tienen unas estancias hospitalarias tan prolongadas y tan complejas, pues en la medida que así mantengamos los mismos 20, 25 mil pacientes diarios que están saliendo positivos, pues en 1 o 2 semanas realmente la posibilidad
de atender este grupo de pacientes no se va a tener. Y vamos a llegar a lo que desafortunadamente llegaron los países como Italia o España en el primer pico, y nosotros lo estamos haciendo en el tercer o cuarto pico, ya conociendo las medidas de autocuidado. Yo creo que ese es un llamado de atención muy importante para cada uno de nosotros, como sociedad médica, como sociedad en general, como comunidad en general, que realmente tenemos que retomar de manera estricta y rigurosa las medidas de autocuidado. Devolvámonos un poco al punto de la disponibilidad de los insumos. Yo le quisiera preguntar al director Daguer por esa disponibilidad, ¿de qué depende? Usted hablaba de la escasez, pero es decir, conseguir esos insumos depende de la diplomacia del país, que sabemos que a veces no es la mejor, no estamos en el mejor panorama diplomático. ¿Y cuál es la perspectiva en el corto plazo para acceder a esos insumos? Ana Cristina, gracias por la pregunta, porque efectivamente a la crisis que estamos enfrentando tenemos dos problemas adicionales. Primero, hay una escasez de oxígeno. Uno de los principales proveedores de oxígeno ya no puede atender la demanda. Se están haciendo gestiones con el gobierno para lograr la importación de oxígeno desde las Antillas, y el sufrimiento de las empresas aseguradoras de salud, de las EPS, ha sido enorme, diseñando estrategias para hacer un uso más racional del oxígeno disponible. Y segundo, tenemos una gran presión para que, especialmente en el puerto de Buenaventura, donde no podemos transportar ese oxígeno a las principales ciudades. El mayor inconveniente que tenemos ahora para dar la atención adecuada a los pacientes es ese. En este momento, el oxígeno es el tema más importante. En otros momentos de la pandemia fueron escasez de otro tipo de insumos, de analgésicos, pero en este momento el más crítico es ese, y por eso se están desarrollando estas estrategias, y lo más deseable es que por lo menos en donde hay tanques de oxígeno disponibles, pues puedan ser transportados al resto del país. Director, perdón, pero en esto del oxígeno, un momento, ¿cuánto oxígeno hay represado en Buenaventura en este momento? ¿Cuánto hay que no se ha podido distribuir? No tenemos las cifras precisas. Lo que sabemos es que ese oxígeno es de uno de los principales proveedores. Hay 3 grandes proveedores de oxígeno en el país. Uno de ellos no ha podido satisfacer la demanda. Por eso se está generando una estrategia para ver si es posible contratar buques para que lo traigan de algunos países centroamericanos y del Caribe, donde puede haber una oferta suficiente para cubrir la demanda en este momento. Sí, pero mire, a mí me llamó la atención algo que decía el doctor Rosas. Él habla de una emergencia humanitaria y sanitaria en Colombia en estos momentos. Así la ha definido. Emergencia humanitaria y sanitaria en Colombia. Doctor Rosas, ¿en qué fallamos para que después de más de un año, 14 meses exactamente, estemos en una emergencia humanitaria y sanitaria cuando se suponía que todas las medidas que se tomaron previamente, entre esas las cuarentenas, eran para evitar que estuviéramos en estas condiciones, con 15,000 contagiados en mayo, muertos, perdón, en mayo, con unas UCI en Bogotá del 97% de ocupación? ¿En qué fallamos, doctor Rosas, para estar viviendo esta situación, esta emergencia humanitaria y sanitaria 14 meses después de comenzada la pandemia? Tomando la comunicación, creo que es importante tener en claro 3 escenarios. El antes de consultar a un servicio de salud, como le decía el doctor Barón, es supremamente importante darle a conocer a la comunidad el lavado de manos, el autocuidado. Una vez con la capacidad de respuesta, tener también el apoyo del gobierno, y en este momento donde no tenemos capacidad de respuesta, precisamente porque está colapsada las zonas de cuidado intensivo, están colapsados los servicios de urgencias, entonces necesitamos apoyo. Y es algo que se implementa y en muchos países ha funcionado, como en Costa Rica, en Ecuador, en Panamá, el apoyo de una iniciativa dada por la OPS, que son los equipos de respuesta médica en emergencias, que se llaman los EMT. Esos equipos de respuesta a emergencias son equipos multidisciplinarios que pueden dar solución a aquellas regiones del país donde no hay recursos o no hay talento humano. Y tercero, después de la atención, y es un punto que es un cuello de botella, precisamente porque no es solamente el desabastecimiento del oxígeno, sino los puntos de oxígeno. Entonces, hemos llevado hasta tener otras
innovaciones y otros equipos como son los concentradores de oxígeno para poder dar a aquellos pacientes que requieren estar en sus casas con oxígeno domiciliario porque no hay forma de poderlo tener porque los proveedores no dan abasto o no está el insumo disponible en este momento. Entonces creo que fallamos en la planeación, fallamos en el sentido de que el gobierno, llámese nacional, distrital, departamental, poderse apoyar de las agremiaciones científicas para poder tener una capacidad de respuesta y un plan de contingencia. Doctor Barón, yo quiero preguntarle por el perfil de las personas que están en la UCI en este momento, porque pues muchas personas en Colombia se preguntan si ya la mayoría de la población más vulnerable está vacunada y está protegida, porque estamos viendo estas cifras pues tan altas de muertos todos los días. Sí, ese es un punto muy relevante y crítico, creo yo, para el país. Definitivamente los pacientes que están hoy en cuidado intensivo son personas jóvenes. El primer pico, el promedio de edad estaba entre los 70 y 80 años de edad. El segundo pico fue alrededor de 65 y en este te puedo decir que el promedio en nuestra institución hoy es de 50 años de edad de las personas que están en cuidado intensivo. La persona más joven que tenemos en la unidad de cuidado intensivo ventilada con una infección pulmonar muy severa tiene 25 años. Es alguien muy joven sin ninguna enfermedad asociada. Probablemente en algún momento se planteaba que era una enfermedad exclusivamente de personas de la tercera o cuarta edad. Hoy claramente sabemos que eso no es así, que esta enfermedad puede afectar a cualquier grupo poblacional. Probablemente los niños, afortunadamente, es la población menos afectada y que su sistema inmune le permite tener una buena respuesta a este tipo de infección. Entonces, el perfil epidemiológico ha cambiado completamente y eso es lo más desafortunado. Una población que es la fuerza laboral de un país va a ser la que está siendo más afectada y la que está poniendo el número alto de muertos. El impacto que se tiene, o lo que vemos ahora, pues es secundario, uno de los efectos benéficos de la vacunación. Las personas que ya han completado su esquema de vacunación, el riesgo es mínimo de adquirir la infección, existe pero se reduce drásticamente y el riesgo de llegar a una unidad de cuidado intensivo prácticamente desaparece. Entonces, bueno, una vez más, tenemos que tomar las medidas de autocuidado. Las personas que salimos a laborar, que estamos en la calle por diferentes razones, debemos garantizar que las estrategias que ya se han planteado en muchos escenarios, el uso de la máscara quirúrgica, el lavado de manos, evitar las aglomeraciones, son medidas muy sencillas, pero esenciales para lograr el control de estos números tan importantes que vemos hoy en día. Doctor Barón, sobre eso que usted estaba diciendo, que al principio se creía que el COVID-19 era una enfermedad de personas de la tercera o cuarta edad, en estos momentos en donde los contagiados son principalmente pues jóvenes, porque digamos los de la tercera edad ya están vacunados o ya fallecieron o ya les dio COVID, ¿cuáles son las probabilidades de que a una persona joven pues se le complique el coronavirus? ¿Y por qué le hago la pregunta? Porque muchos jóvenes están en estos momentos en las calles marchando, exigiendo reivindicación de derechos y muchas otras cosas más, pero podría estar corriendo un riesgo significativo su salud porque estamos en medio de una pandemia. ¿Qué les decimos a esos jóvenes frente a los riesgos que están corriendo así tengan 25 años? Hay unos números que no han cambiado. Vamos, en la fase inicial, cuando considerábamos que eran solamente los pacientes de cierta edad que tenían el riesgo de complicarse o fallecer, decíamos que de cada 100 personas que podían tener la infección, alrededor de 15, es decir, el 15% podrían terminar hospitalizados y alrededor de un 5% de esa población que terminaba hospitalizada podía terminar en cuidado intensivo. Esos números son muy similares hoy en día, pero ¿qué es lo que está pasando? Que las tasas de positividad o de transmisibilidad de la infección son tan altas. Ayer vivimos la mayor tasa de positividad en el número de pruebas que hemos vivido a través de todos estos 14, 15 meses que ya estamos llevando en esta pandemia. Entonces, es muy factible, muy fácil infectarse hoy en día. Y nuevamente, de cada 100 personas jóvenes que se infectan, probablemente van a haber 15 personas que tengan algún nivel de complicación. Y de esas 15 personas que tengan algún nivel de complicación, 5 van a poder terminar hospitalizadas. Y de esas 5 que terminan hospitalizadas, 2 o 3 en cuidado intensivo, en una enfermedad que, de acuerdo a los datos nuestros en Colombia o los datos de cualquier país que tiene un sistema de salud que pueda garantizar la atención, tiene una mortalidad entre el 25 y el 40% de las personas que llegan a cuidado intensivo. Eso muestra el altísimo riesgo que se tiene aún a pesar de ser joven y no tener ninguna enfermedad asociada.
Pues mientras estamos hablando, uno piensa, claro, en vidas y en los dramas de muchas familias, pero yo pienso en este momento el problema de la financiación, y oyendo lo que nos están diciendo todos los invitados, Camila, uno se pregunta si estamos en un riesgo de crisis financiera. Yo le quisiera preguntar eso al director Dagger, si en algún momento estamos verdaderamente frente a un riesgo de crisis financiera. Ana Cristina, quiero comenzar esta respuesta recordándole a la audiencia que el sistema de salud colombiano tiene muy bajo gasto de bolsillo, y esto es una de las grandes virtudes del sistema de salud. Ningún colombiano ha tenido que pagar de su bolsillo los gastos asociados a UCI. Le pongo un ejemplo de otros países, Ana Cristina. Por ejemplo, en Chile, al comienzo de la pandemia, llegaron a los usuarios de las ISAPRES, que son como las EPS allá, llegaron facturas de hasta 80 millones, equivalentes a 80 millones de pesos colombianos, hasta que la Superintendencia Nacional de Salud chilena tuvo que poner freno a eso y estableció que el pago no podía exceder lo equivalente a 20 millones de pesos colombianos. ¿Esto qué ha significado para el sistema colombiano? El hecho, bueno, y esto también se presenta en Estados Unidos, que la gente haya tenido que hacer un gasto de bolsillo para recibir atención en UCI. Eso no ha pasado en Colombia, y es muy importante que lo destaquemos de manera permanente. Ahora bien, esto ha repercutido en que efectivamente las finanzas del sistema estén en este pico en riesgo, porque en este momento el aseguramiento debe responder, por una parte, por las enfermedades que hemos tenido toda la vida, los cánceres, las enfermedades crónicas cuya atención se rezagó debido a la pandemia. Hoy tenemos una ocupación de UCI tenemos casi 11.000 personas en UCI, pero de esas 3.000 personas son de pacientes que no tienen COVID, los 8.000 restantes sí. Esto ha significado una gran presión financiera sobre el sistema de salud. Ya en algunas EPS, particularmente en las EPS urbanas donde se concentra el virus, estas EPS han tenido que hacer un gasto mayor a lo que reciben. Estamos encontrando un aumento de la siniestralidad con respecto al 2019, que es un año con el que nos podemos comparar. Estamos encontrando que para 2021 ya llevamos una siniestralidad que excede entre el 5 y el 7%. Más o menos se lo diría de otra manera. De cada 100 pesos que la EPS recibe por atender un paciente, está gastando 107 pesos. Y esto tiene que ver con que las estancias en UCI están siendo más largas de lo habitual. Recordemos que al tener población más joven, es una población que tiene más chance de sobrevivir, pero a riesgo de que la estancia en UCI se prolonga. Entonces ya estamos por encima de los 12 días promedio de ocupación de UCI. Cada día cuesta 3 millones de pesos. Entonces estamos enfrentando una situación financiera muy compleja. El gobierno desde el inicio de la pandemia iba a hacer unos aportes para cubrir este exceso de siniestralidad, y confiamos en que así sea, porque aquí lo importante sí es mantener una de las virtudes de nuestro sistema de salud, que es el bajo gasto de bolsillo, y que los gastos de salud no se trasladen a las finanzas de las familias. Doctor Rosas, ¿cómo nos ha ido con las vacunas? Pues mucha gente sigue negándose a recibir la vacuna anti-COVID a pesar de las facilidades que dan las IPS y las EPS para la vacunación, y a pesar de las campañas en medios de comunicación y en redes sociales, mucha gente parece que sigue resistiéndose a recibir la vacuna por los presuntos efectos adversos que podrían sufrir. ¿Cómo le ha ido a la gente que se ha vacunado hasta hoy? Pues creo que esa pregunta es muy pertinente y es explicada por algo que dijo el doctor Barón, y es por el perfil epidemiológico que tenemos en las unidades de cuidado intensivo en este momento. Y desafortunadamente aquellas personas que decidieron no aplicarse la vacuna, que son de la tercera o cuarta edad, lastimosamente son aquellas que están en las unidades de cuidado intensivo de ese perfil epidemiológico. Y es como se explica, la vacuna, aunque disminuye el gran riesgo de la infección, también disminuye que la infección sea severa y que la lleve a la muerte o a una unidad de cuidado intensivo. Entonces creo que eso es un llamado a la comunidad de también incentivar la vacuna, un llamado también al gobierno de acelerar el plan de vacunación, el cual creo que podríamos acelerarlo mucho más, haciendo una cadena de suministros mucho más adecuada. Claro, entendemos que hay unas dificultades
por todo el problema social que estamos viviendo, pero creo que esa responsabilidad es compartida junto con las CAPBs, junto con la comunidad y los prestadores de salud. Entonces, poder generar una adecuada prestación para poder aplicar las vacunas más rápido creo que es una estrategia que deberíamos implementar. Yo quisiera sumar un dato ahí respecto a eso, poniéndonos de ejemplo el personal de salud. Ya lo mencioné. El personal de salud que estamos en primera línea somos los que más riesgo tenemos de adquirir la infección. Y estamos en números de 0 hace algunos días en que las personas que trabajamos en las unidades de cuidado intensivo, en los servicios de urgencias, directamente en la atención de pacientes con COVID, estamos en un número de infectados de 0. Eso implica y genera una gran confianza alrededor de los beneficios de la enfermedad, de la vacunación, perdón. Y segundo, es que es muy llamativo que, bueno, muchas personas se han ido a vacunar a otros lados en forma global, pero las pocas personas que hemos podido ver que han tenido la enfermedad COVID después de la vacuna, los síntomas en general no pasan más allá de una gripa muy leve. Y además de eso, ya tenemos datos nacionales de las complicaciones o eventos adversos que se han podido presentar por las vacunas administradas y realmente los números son mínimos respecto a complicaciones que puedan ser relevantes. El principal efecto que se ha reportado es dolor en el brazo, pero que son 24 o 48 horas que cede fácilmente con un analgésico común. Entonces yo creo que las medidas de autocuidado y la vacunación masiva son el camino y que deberíamos, como de ustedes, de los medios de comunicación, nosotros como personal de salud, el sistema de salud global, volcarse a incentivar y a tratar de que la vacunación logre sus metas de una manera muy rápida. Pero precisamente en el tema de la vacunación yo quería apelar pues al conocimiento del señor Dagger. Se habla siempre en los estudios, señor Dagger, que 70-80% de la población se tiene que inmunizar y ahí a partir de ahí sí empieza un país a estar tranquilo. Pero la gran pregunta que se hace el país es que si bien nos falta mucho para ese 70%, se está avanzando mucho en la vacunación y ya hay más de 5 millones de colombianos con primera dosis. ¿En qué momento usted estima que la vacunación empieza a jugar a favor de los números, empieza a declinar las curvas y los contagios, cosa que ahora vemos que no está pasando? Vamos a ver a quién perdimos la comunicación. Doctor Dagger, lo escuchamos. Sí, adelante. Aquí estoy. Gracias, Camila. Eso ya está pasando, ya el efecto de la vacuna. Se me fue el doctor Dagger. No, lo dejamos. El efecto de la vacunación ya se está observando y se está observando especialmente en los grupos etarios que ya fueron vacunados. La mortalidad en Colombia se concentraba, el 60% de la mortalidad en Colombia se concentraba en los grupos mayores de 70 años. Hoy el 60% de la mortalidad se está concentrando en el grupo etario de 40 a 70 años. Eso significa que la mortalidad en los grupos priorizados ya se redujo de manera significativa. Ya los mayores de 80 no son los que más están falleciendo, ellos son es el tercer grupo que más fallece. De modo que ya estamos viendo el impacto en los números. Ahora bien, el desafío es lograr que logremos niveles de vacunación más elevados en los grupos priorizados en esta fase. Al ritmo que vamos, si lográramos sostener, y yo soy optimista de eso, el ritmo de vacunación en un nivel de más de 300,000 vacunas al día, probablemente vamos a cumplir el objetivo de cerrar este plan nacional de vacunación, la mayor parte hacia finales de este año. Hay que confiar básicamente que el suministro de vacunas sea constante, como lo está haciendo en este momento, que haya suficiente abastecimiento y que no nos pase lo que pasó al comienzo, que el incumplimiento de los proveedores nos llevó a tener gente sin vacunar, teniendo unos grandes centros preparados para eso, o lo contrario, grandes filas, porque de repente llegaban las vacunas y no podíamos administrar ese flujo de llegada. Pero repito, el impacto de la vacunación ya se está observando. Oscar. Doctor Dagger, a propósito de lo que usted está diciendo, en Barranquilla, por ejemplo, tuvimos un tercer pico muy fuerte, con unas cifras tremendas, pero ya ha venido descendiendo el número de UCI, de camas ocupadas y demás, la positividad también está bastante baja en estos momentos. Le pregunto por la región Caribe, usted que tiene las cifras del país en la cabeza, ¿qué tan lejos está la región Caribe o particularmente Barranquilla
de alcanzar la inmunidad de rebaño, dado estas cifras que se están conociendo en la ciudad? ¿Usted cree que es posible que, digamos, regionalmente o por ciudades, hay unas ciudades que van a alcanzar la inmunidad de rebaño, otras? Uno creería que sí, pero basado en la teoría, Oscar, porque aquí si algo nos ha demostrado el virus es que lo desconocemos completamente y hasta las voces más expertas han fallado en sus predicciones. Pero remontémonos a noviembre del año pasado, cuando el estudio de seroprevalencia que llevó a cabo el Instituto Nacional de Salud mostró que Barranquilla ya tenía una seroprevalencia, o sea que que personas que ya habían estado infectadas alrededor del 50%. Eso significaba que con un nivel de vacunación, con la vacunación y con lastimosamente, y con que personas tuvieran que infectarse, íbamos a alcanzar eso. La respuesta para Barranquilla muy probablemente es que sí. Uno diría que las cifras de Barranquilla son las que muestran una mayor aceleración por ese efecto combinado de personas infectadas, proporción de personas infectadas y proporción de personas vacunadas. Es un fenómeno que podemos observar primeramente en Barranquilla y Cartagena quizás. Las otras ciudades, Santa Marta empezó más tarde, de modo que yo creo que si algo ha caracterizado la pandemia es que es muy desigual incluso por regiones. Creo que tendríamos que hablar específicamente de ciudades y en ese sentido me atrevería a decir que Barranquilla va a ser la primera ciudad capital de Colombia la primera ciudad capital muy poblada que va a tener conseguir una inmunidad de rebaño. Pues hoy queríamos poner la lupa sobre las situaciones del coronavirus. Sé que hay fatiga en la ciudadanía, que llevamos 1 año y medio hablando de la pandemia, pero estamos enfrentando un momento muy difícil y no podemos bajar la guardia y tenemos que ser todos conscientes de la situación que vive el país, porque como lo mencioné desde el principio, pues somos uno de los 4 países que peor se encuentra y que peores números registra en estos momentos en torno al virus. Y por eso quiero agradecer a nuestros invitados desde el sector médico, desde el sector empresarial, por haber estado aquí con nosotros y por habernos explicado la situación. Al doctor Fabián Rosas, presidente de ASEM, al doctor Fabio Barón, neumólogo e intensivista de la Fundación Neumológica y de la Fundación Cardioinfantil, y al doctor Carlos Daguer, director del Comité de Aseguramiento en Salud de la ANDI, todos expertos sobre la situación actual del país frente al coronavirus. Como les digo, no debemos bajar la guardia. Estamos en momento de reactivación, pero también estamos en un momento en donde las unidades de cuidados intensivos están casi a tope y por eso debemos ser conscientes de la realidad que afronta el país. A todos los invitados, gracias a ustedes también por haber estado conectados con nosotros aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Nosotros vamos a hacer una pausa y llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue.